Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 3, el versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Les invito a tomar sus asientos. Dios permitió a Ana tener un hijo porque no podía tener, era burlada por su compañera por no tener hijos, así que pidió al Señor que le dé un hijo. Y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Lo voy a llevar al templo, Señor, y va a estar totalmente a tu servicio, Señor. Dios le dio ese hijo y la Biblia no nos da una edad de cuándo ese hijo fue a estar en el templo y a vivir en el templo. La Biblia solo nos dice que cuando lo destetó le llevó al templo. Algunos dicen que fue 3 años, otros 4, otros 5, otros 6, otros 7. Es medio complicado para tomar la teta con 7 años, pero puede llegar a ser también. Pero ya más que eso es casi imposible. Lo que sí por la historia y por los historiadores conocemos, que cuando se da esta circunstancia del pasaje que acabamos de leer, todo el capítulo 3, habían pasado aproximadamente 8 años de que él estaba viviendo en el templo. Mamá y papá lo veían una vez al año, le traían ropa nueva, que tenía que aguantar un año entero. Vivía con un viejito que casi no veía, malhumorado, que tenían unos hijos que eran perversos y delincuentes. Y él veía a papá y a mamá una vez por año. Que venían y le decían: che, ¿cómo creciste así? Por acá le quedaba la túnica, había pegado un buen tirón. Pero dentro de esto él servía en la casa de Jehová, ministraba todos los días y estaba sirviendo a Dios. En la casa hacía todo lo que había y todo lo que era necesario hacer, y estaba a las órdenes de Elí, le ayudaba en todo lo que podía. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor que no conocía la voz de Dios. La presencia de Dios, la voz de Dios escaseaba en aquellos días y no le era conocida la voz de Dios. Estaba el periodo de los jueces, estaba terminando. Usted sabe que Samuel es ese interfaz entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Así que en esa etapa de la vida, para completar, le toca estar a Samuel, que una de las características y uno de los pasajes más tristes de que tiene el libro de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, ahí había un muchachito que si le habían destetado con 7 años, para esta altura tenía 15. Y si no vaya reduciendo, era menos que eso todavía. Que servía al Señor, sin conocer a Dios, sin conocer la voz de Dios, pero servía a Dios.
Y empieza desde esos primeros versos. Yo voy a saltear algunos versículos para ir leyendo nada más. Y el joven, versículo 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Jehová, la presencia de Jehová. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Se levantó y fue a ver a Elí. Elí le dijo: no, yo no te llamé, no era yo, escuchaste mal. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel fue y volvió y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estaba en el templo, estaba trabajando para Dios, diríamos nosotros hoy. Hacía 8 años que estaba de pleno, 24 horas al día al servicio del templo, de la casa de Dios, durmiendo al lado del arca del pacto, de la misma presencia de Dios. Sin embargo, no conocía la voz de Dios. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a ver a Elí una vez más y dice: acá estoy, ¿qué necesitaste? ¿Ayudo en algo? ¿Por qué? Y de Elí, que hacía tiempo que tampoco escuchaba la voz de Dios, pero que en algún tiempo escuchaba la voz de Dios, que en algún tiempo había conocido la voz de Dios, se dio cuenta que acá estaba pasando algo diferente y que Dios mismo estaba llamando a Samuel, que Dios era el que le estaba llamando y le estaba hablando a Samuel. Entonces le da instrucciones y le dice: no, no fui yo que te llamé, es Dios que te está hablando, Samuel. Samuel, es Dios que te está hablando. Cuando escuchas una vez más su voz, decirle: Señor, háblame, que quiero escucharte. Háblame, que necesito que me hables, Señor. Y ahí está el versículo 10 que leíamos en la introducción. Y Jehová vino, y nuestra versión Valera dice: y se paró. Otras versiones dice: y se vino cerca y le dijo: Samuel. ¿Vio cuando usted llama varias veces a alguien y después va un poquito más cerca y le dice: ¿me estás escuchando que te estoy llamando o no? Como diciendo: es la última que te aviso, es la última vez que te llamo. ¿Dónde estaba el problema? Que no conocía la voz de Dios. Dios le estaba hablando, pero él no se daba cuenta que era la voz de Dios que le estaba hablando. Para todos hay una primera vez. Para todos se empieza de alguna manera. Alguna vez fue la primera canción, alguna vez fue la primera prédica, alguna vez fue el primer guiso o el primer huevo frito, y alguna vez por primera vez cortaste una madera o pegaste un ladrillo. Alguna vez fue la primera vez, o aflojaste una tuerca. Alguna vez fue la primera vez. Yo no sé
La Biblia no nos da ese detalle, si esa voz era audible o no era audible. Si todo el resto escuchaba la voz de Dios o solo Samuel estaba escuchando en su interior. Yo te puedo decir por mi experiencia que la mayoría de las veces nadie escucha nada, pero yo lo escucho bien clarito. Que el resto no se da cuenta, pero yo lo estoy escuchando. Y quizás usted no lo escuchó nadie si estuvo esta mañana en el culto, pero acá sentado Dios me dijo que trajera esa palabra. Yo tenía ya preparado otra cosa. Así que esta tarde volví a esta palabra. Pero tenés que conocer la voz de Dios. Tenés que darte cuenta que es Dios que te está hablando. Te tenés que dar, si te tengo que explicar, a ver, tiene que tener estas características, no sé cómo explicarte. Pero te puedo asegurar que cuando es Dios hablando no tenés ninguna duda que es Él que te está hablando. La palabra que compartía mi hermano Rubén, un caminar de Noé con Dios. Y cuando Dios le dijo, construí algo que nunca se construyó, porque va a pasar algo que nunca pasó. Dice que con temor construyó el arca porque conocía la voz de Dios. Conocía la voz de Dios, andaba con Dios y entendió que era Dios y que tenía que hacerlo, no había opción. Se burlaron de él, le gritaban, mira, fíjate lo que está haciendo. Le venía la gente a ver lo que él hacía para burlarse y reírse de él. Pero él había escuchado la voz de Dios. Solo por mencionar algunos acontecimientos, porque también estoy cuidando mi garganta. Capítulo 8, siempre de 1 Samuel, ¿sí? Capítulo 8, versículos 7 y 8. El pueblo había decidido y había pedido a Samuel que pongan rey. Y Samuel se puso muy triste por esto, porque dijo, ¿cómo puede ser? Dios quiere ser su Señor y cuidar de ustedes, y ustedes quieren ser igual que las distintas naciones. Quieren tener un rey, siendo que Dios quiere ser quien cuide de ustedes. Y dijo Jehová a Samuel. Y Samuel sabía que era Dios hablándole. Había aprendido a escuchar la voz de Dios. Allá todavía cuando era un niño, un joven, pero había aprendido a escuchar la voz. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, hacele lo que te están pidiendo, le dijo Dios. De todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a toda la obra que he hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Samuel triste porque el pueblo estaba pidiendo un rey en lugar de ser gobernados por Dios. Pero recibe la voz de Dios y Dios le dice a Samuel, Samuel, no estés triste. El problema no es con vos, Samuel. El problema es que la gente se apartó de mí, Samuel. La gente me dejó a mí. La gente no quiere escuchar más mi voz, Samuel. No es un problema que no te están queriendo escuchar a vos. No me quieren escuchar a mí, Samuel. Dale lo que te están pidiendo, Samuel. Era la voluntad de Dios. No, Dios permite eso. Dios permite un rey. No era su voluntad. Él quería siendo el rey. Y un día volverá a ser nuestro rey. Es su voluntad, es su deseo que Él sea el Señor. Apocalipsis una y otra vez dice, y Él será nuestro rey. Y Él será Rey de reyes, Señor de señores. Y Él gobernará y Él tendrá su trono.
Es el deseo de Él. No te desechan a ti, sino a mí. Versículo 22 del mismo capítulo 8. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz. Una vez más, después que Samuel escuchó todo el pueblo, todo lo que querían. Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Pero después de escuchar todo lo que el pueblo quería, Dios le dijo a Samuel, hacé lo que ellos te están pidiendo. Conocía que era Dios que le estaba diciendo. Le pone un rey, eligen rey, capítulo 9, versículo 17. Están en la búsqueda de ese rey que va a gobernar ahora Israel. Y ese versículo 17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, conocía la voz de Dios. Había aprendido a escuchar la voz de Dios. Jehová le dijo, he aquí, este es el varón el cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Este es Samuel. Este es el que yo te hablé, que te dije todo, que te hice, conté toda la historia de todas las cosas que iban a pasar. Bueno, cuando lo vio, dijo, este es. Dios le mostró, ese es. Capítulo 15, versículo 1, y después vamos al versículo 10 y 11. En el versículo 1 de este capítulo 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió, Jehová le envió a Saúl a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Samuel le recuerda a Saúl y le dice, el que mismo que me mandó que yo te unja, ahora me está mandando a ti para que te haga este encargo. Vas a ir contra la gente de Amalek, vas a matar a todos y vas a destruir a todos y vas a destruir las personas, los reyes, el ganado, todas las cosas, por completo, destruir todo. Y mire que empieza Samuel diciéndole, el mismo que me dijo que yo te unja a ti como rey, es el que ahora te está mandando a hacer esto, como para que le quede claro la importancia del pedido. ¿Qué hizo Saúl? Pastor nos hablaba sobre esto en esta mañana. Casi, pero no hizo. Casi, pero no hizo. Y en el versículo 10 y versículo 11, vino palabra de Jehová a Samuel, quien había aprendido a escuchar la voz, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Capítulo 16, versículo 1 y 2. Quiero cerrar en esta noche. 1 y 2. Dijo Jehová a Samuel, la voz de Dios hablando con Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió. Mire, una vez que aprendes a
a escuchar la voz de Dios, hay una conversación con Dios. Hay un diálogo con Dios. Y Dios te dice algo y te pide algo y dices, pero Señor, ¿pero y cómo lo hago, Señor? Pues sabés que Saúl se entera, Señor, de que voy a ir a ungir otro rey mientras él está vivo, pero no me deja llegar a la esquina. Me ve salir con el cuerno, con todas las cosas preparado para ungir, si él sabe lo que usé para ungirle. ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, a hablar con Él. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificios a Jehová. He venido. Van a la casa de Isaí. Samuel le dice, vine a tu casa, Isaí, porque Dios me dijo que de tus hijos va a ser el nuevo rey. Que uno de tus hijos va a ser el nuevo rey de Israel. Así que Isaí lo empieza a traer por fila, a uno por uno de sus hijos, empezando por el mayor, por el más grandote, esbelto. La Biblia nos dice que cuando Samuel, inclusive lo ve, dijo, qué pinta este muchacho, qué porte de rey. Y en el versículo 7 de ese capítulo 16, y Jehová respondió a Samuel, le habló, mientras él miraba el muchacho y la pinta y qué porte de rey que tenía. Sin embargo, Dios, Jehová, le habló y le dijo, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¡Wow! Qué lindo es conocer la voz de Dios. Qué lindo es sentir claro la voz de Dios. Porque Jehová no mira lo que mira en el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya, qué lindo es que poder escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones en nuestra vida, porque nosotros miramos con nuestros ojos naturales lo que tenemos por delante, pero el Señor mira cosas que no se ven. El Señor está en el mañana que nosotros todavía no llegamos. Necesitamos escuchar su voz. Pasaron uno por uno todos los hijos de Isaí y no era ninguno. Acá pasó algo, dijo Dios. Le dijo Samuel, te equivocaste, Señor, porque ya están todos los hijos. No, no están todos. No están todos. ¿Ustedes tienen algún hijo más? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es el chiquito? ¿Cómo es el más chico? ¿Cómo se llama? David. David. Sí, tengo uno que se llama David. Bueno, que venga. ¿Y dónde está? Y el que cuida las ovejas. Bueno, que venga. Y en el versículo 12 dice, enviaron pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¡Wow! 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 Pero un día tuvo que Samuel escuchar por primera vez la voz de Dios y aprender a escuchar y a conocer la voz de Dios. Un día Dios le llamó y él no se daba cuenta que era Dios que le estaba hablando. Necesitamos escuchar más la voz de Dios. Hay un viejo himno
que dice cuánto tiempo hace ya que no escucha su voz y no siente su santa presencia, sin hacer oración, sin cantar su canción. ¿Cuánto tiempo sin su bendición? Le invito a ponerse de pie en esta noche.